Hola, hola, hola a todos. Hola, ¿cómo están? La, Bien, ¿y ustedes? Hola César, ¿qué tal? Hola. Yo creo que vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestro invitado Leo y a todos ustedes. Recordarles que a los equipos que todavía no responden el survey de de Mass Challenge, que lo hagan. Le solicitamos a Mass Challenge extender el plazo hasta el viernes, así que por favor, a lo antes posible, o si no, no van a tener como Mass Challenge planear una sesión curricular para ustedes sin sus respuestas. Así que para todos ustedes que no lo han hecho, háganlo. Y más que nada, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Leo, el profe Leo Meyer. Él es periodista, licenciado en comunicación social y magíster en periodismo digital. Es fundador de la empresa J.K. Meyer, matriz de diversas iniciativas, Diario Pyme, Comunidad Rock, Academia de Emprendedores, que es una metodología innovadora desarrollada para capacitar a través de audios y videos. Tiene acá, como les va a explicar, cosas súper choras, que los vamos a invitar a ustedes para que se sumen después y para que lo tengan nomás en su radar. Así que con eso, Leo, te dejo a ti la pantalla y pueden ir haciendo preguntas como siempre por el chat o directamente a Leo o a nosotros. Así que cuando quieras, Leo, tienes tú toda esta sesión. muchas gracias por la presentación, Beatriz. Saludarlos a todos y a todas que están conectados y contarles de inmediato el menú del día. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Ah? Con la convicción de que me gusta pasarlo bien y cuando siento que lo estoy pasando bien, me imagino que el resto también, así que esa es como la impronta. Por favor, si tienen una duda, un comentario, lo hacen nomás. Voy a tratar de estar atento a la levantada de manito, o no sé si van a utilizar justamente el sistema que nos entrega esta plataforma Zoom para avisar que quieren decir algo, pero no se guarden, no esperen hasta el final, porque yo creo que a veces hay riqueza que aparece en el minuto y cuando uno deja que pase el rato, se diluye un poco las ganas de compartir, así que no hay ningún problema. Eh, voy a Quiero compartir con ustedes tres casos que son personales, que han sido los distintos sombreros en mi vida de emprendedor. Y a partir de eso quiero dejarles tres enseñanzas, tres aprendizajes, tres lo que ustedes quieran, pero espero que les sirva, asociado a cada una de estas historias. Por un lado, en torno al mundo del propósito, que está tan de moda, todos hablan del propósito, y creo que no hay un único propósito, parto por ahí. Y también tres habilidades blandas que quiero que sepan cómo las utilicé, a ver quizás ustedes cómo las están utilizando o bien se cuestionen las propias para ver de qué manera las están usando. Entonces, tres casos que van a hablar de tres propósitos y tres habilidades blandas. ¿Ya? De eso se va a tratar mi charla y ahí ustedes me comentan dedito para arriba, dedito para abajo. Si se van, me queda claro cuál es la opinión. ¿Ya? No se preocupen, eso va a ser lo más decidor. Ya pues, comenzamos. Mi nombre es Leonardo, pero Leonardo ya para la casa, así que ya quedé como Leo Meyer. Soy periodista de profesión. Y el primer caso que les quiero contar, que fue mi primer emprendimiento en serio, porque todos tenemos algunos desde cumpleaños y otras cosas, pero el primer emprendimiento en serio se llamó Diario Pyme, que es una mezcla muy poco creativa entre el deseo de hacer un diario y enfocarlo para las pymes. Entonces, poca creatividad, se llamó Diario Pyme y recibió un consejo muy importante que es, si puedes, cuando hagas cualquier cosa, intenta al menos registrar la marca. A veces no se puede, a veces no tiene valor, pero al menos inténtalo. Y me van a creer que lo intenté y me van a creer que cuando lo intenté fue un mes y medio, casi un mes, pero un mes y medio, antes de que la palabra pyme fuera genérica y no se pudiera registrar. Estamos hablando del año, el viejito, 2001. ¿Y eso qué significó? Que ya tenía valor en algo, mi emprendimiento, que era una marca interesante. Porque después de que nosotros hicimos el registro de marca, digo nosotros como proyecto, ninguna persona pudo registrar la palabra pyme al medio, al inicio o al final de una marca, que no fuera con su propio nombre y apellido. No sé, por ejemplo, Escuela de Pyme Gianfranco Mignanelli. Claro,
puede porque es Gianfranco Minalet. Justo aproveché que apagaste la cámara, Gianfranco. Entonces, claro, solo puedes registrar una marca de ese tipo cuando le pones tu nombre, pero por otro lado no la puedes usar de manera independiente. Bueno, el cuento corto que les quiero decir es que registro la marca, esto que fue tan fome como hacer un genérico y no jugarme por un Pimacle o estos nombres medio raros a partir de Google, que uno le pone nombre raro a todo, a veces funciona, pero en este caso lo hice genérico. Así de fome, ¿ya? Y lo registré. Esto no tiene ningún valor, excepto 9 años después, y ya les voy a explicar por qué. Diario Pyme fue un proyecto que hasta el año número 3 tuvo la factura número 1 sin hacer. Qué triste, pero hay que reconocerlo nomás. Año número 1, no facturé. Año número 2, no facturé. Año número 3, terminando el año, primera factura. Y entregué la factura número 7, por cábala por un lado, y por otro lado era porque no podía hacer. Que penca para el cliente que reciba la factura número 1 después de que ya me conocía cerca de 2 años. Anulé todas las anteriores. Nula, 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 la número 7. Esto que parece chistoso, no lo es cuando tú tienes un proyecto, levantas recursos. Yo siempre dije, voy a intentar vivir de las ventas. Los 3 primeros años claramente fue inversión propia, pero es interesante porque no salí a buscar ningún fondo. Y un primer elemento que dejo ahí es que un fondo te ayuda, pero no es el único camino ni el principal camino. Y esta sensación de hambre hizo que, si no la tenía, probablemente mi primera factura iba a ser en el año 5 o nunca, como estuvo a punto de pasar. Pero esa primera factura fue bien interesante, porque fue una factura recurrente. Fue la primera factura de cerca de 40 facturas al mismo cliente. Y me acostumbré a tener facturas recurrentes a pocos clientes. Y eso es otro aprendizaje que les quiero dejar, que a veces uno se puede demorar mucho en cerrar una venta, pero esta venta está asociada a la creencia de un modelo que puede ser recurrente o repetitivo. Y eso es bien interesante porque haces el esfuerzo de ir a buscar a un cliente con un modelo, pero luego de eso replicas para otros. Diario Pyme, al año número 6, recién recuperó la inversión en tiempo y en dinero de esos años. O sea, los 6 primeros años fue invertir tiempo, ganas, con lo que significa también pues, pelearse con los socios, volver a botar todo el modelo de nuevo y levantarlo. En el año número 6 ya tenía una cierta cantidad de clientes interesantes, empezó a acumular a través de un modelo de negocio bien interesante, ingresos que se fueron reinvirtiendo. Esto por favor no lo tomen como un ejemplo, esperar 6 años para esto no es un buen ejemplo, pero se los cuento con orgullo porque fue mi primer emprendimiento, con internet recién partiendo, creando un medio de comunicación y bajo un modelo que no era la venta publicitaria. Imagínense, para un medio de comunicación todavía vende publicidad, año 2021. Yo en ese año ganaba a partir de mi vínculo con la propia comunidad que me leía y me seguía. Cualquier duda que ustedes tengan del modelo Diario Pyme, cómo se desarrolló, qué es lo que vendía, cómo lo vendía, lo dejo abierto para que ustedes me hagan las preguntas ahora o al final de la charla, pero no es el centro. Quiero contarles simplemente que al año número 6 empezó a tener, digamos, números azules, y al año número 9 suena el teléfono y era Metro Internacional desde Suecia pidiendo que agendara una reunión con Publimetro en Chile. Al quinto mes de esa primera reunión, Publimetro compra el 10% con una promesa de compra del 90%. Y al año después compra el 90%. Por lo tanto, 10 años después de haber creado el diario Pyme, termino con un éxito, no menor a Publimetro. Y además me dejan adentro, me contratan y quedo con un soldazo, y quedo con súper buenas comisiones, y quedo pero súper, súper feliz, como para quedarme ahí un buen rato. Según el contrato me tenía que quedar 4 años, pero como buen emprendedor, al año 3, al año 2 en realidad, pero el año 3 ya era desesperante. Y renuncié. Y renuncié de la manera más, ¿cómo decirlo? De la manera menos cuidadosa que podría haberlo hecho, porque no tenía otro plan. Renuncié porque había que renunciar nomás, porque mi estómago me dijo que estaba perdiendo oportunidades y que me estaba quedando en el mundo de la empleabilidad de manera relajada, tranquila,
Además partió otro proyecto súper importante, no sé si alguno de ustedes ya lo tiene, pero ahí está patente todo el tiempo, que es casarse, tener familia, y eso cambia un poquito la vida. Entonces ya los tallarines no podía comerlo todos los días, pues ya había que cambiar el menú y había que preocuparse de otras cosas. Ya, ese es el inicio, desarrollo y final del primer proyecto que les quiero comentar. Ustedes verán qué quieren profundizar, qué quieren preguntar. Perdón, Ignacio, no sé si era una manito arriba o nada que ver. Ah, ya, ok. Así que ustedes ahí me dicen si tienen alguna duda, pregunta, si no, lo vemos al final. ¿Qué les quiero transmitir con esta experiencia llamada Diario Pyme? En términos de propósito, existen 3 tipos de propósitos. Mi propósito personal, el que me motiva y el que me mueve, y que es, aunque ustedes no los crean, el más difícil de encontrar. Está el propósito de otro, el propósito que suena en todos lados, salvemos a los animalitos, cuidemos el medio ambiente, que en algún momento de la vida lo asumimos como propio, pero en realidad está tan presente afuera que de algún modo u otro lo internalizo. Ninguno de los dos es malo, ¿eh? Estoy diciendo que son distintos. Y un tercer propósito que cuesta mucho encontrar, darse cuenta, que es el propósito que vivimos como un poco desde la cuna, que es de un otro que nosotros pensamos que era el nuestro. Y con ese quiero partir porque Diario Pyme fue la respuesta a haber recibido siempre una educación a partir de la importancia de emprender. Porque mi papá fue emprendedor y mi mamá fue emprendedora. Entonces yo terminé con un propósito que en realidad no era el mío, sino que yo lo hice mío porque siempre estuvo al lado mío y entendí la vida como desde el mundo de que había que emprender, había que crear su propio negocio y que además había que apoyar a este público llamado las pymes. Entonces, un primer tema que les quiero dejar es que revisen muy bien qué tipo de propósito están impulsando. Un propósito que ustedes creen suyos, pero que viene con muchos factores exógenos, uno directamente externo, como va a ser el segundo caso que les voy a contar, o el realmente propio, que es el tercer caso que les voy a contar. Entonces, primer caso, con este tipo de propósito, y que además tiene una habilidad blanda que fue la clave que me llevó a este éxito, del cual estoy muy feliz y orgulloso, que fue, chiquillos y chiquillas, la constancia. Pero la constancia no es la mismo que la perseverancia y no es lo mismo que ir una y otra vez como Rocky, pararte, ir de nuevo, pararte, ir de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Pararte e ir de nuevo siempre, como el mono porfiado que le llaman, a veces sacrifica el aprendizaje y eso es cuando tú tienes claro que tú estás haciendo todo bien, lo cual es muy difícil. Y lo que falta es que el entorno entienda. Entonces es como pegar en un punto hasta que finalmente cede y se abre. Ya, ese no fue mi caso, porque yo cometí muchos errores. Luego está la perseverancia, ser perseverante, que efectivamente es tomar algunos aprendizajes, ponerlos en valor y finalmente volver a hacer el mismo camino, pero con este aprendizaje nuevo. Pero ahí está el problema en que sacrifico mi creencia de lo que yo estoy haciendo y solo implemento los aprendizajes de afuera. La constancia es justamente la mixtura de ambas cosas. Es decir, persevero con mis temas, pero también implemento aprendizajes. ¿Ya? Y ahí es donde yo diría que el ser constante, el no decaer, el siempre levantarse a las 9 de la mañana, el siempre acostarse a las 6 de la tarde, el siempre tener claro que se trabaja de lunes a viernes, el siempre tener claro que este es un producto que sí tiene valor y que cuando no tiene, tengo que sacarlo del menú porque nadie está dispuesto a pagar por él. Eso en el tiempo, que eso es lo otro. Cuando yo les hablo de 10 años, pucha que hay que tener constancia para seguir adelante con un proyecto que recién rinde fruto del año número 6. ¿Ya? Así que eso les quería comentar en este primer tercio de la conversación. Primer proyecto llamado Diario Pyme. Importante, entendí que el propósito en ese caso era el propósito que no era el mío de esencia, sino que era algo que había estado siempre conmigo a partir de mis padres y que la constancia fue un elemento muy importante para salir airoso de este cuento. Cierro la primera etapa. Segunda etapa, segundo proyecto. Aquí me conecto con un propósito que es ajeno. ¿Por qué es ajeno? Porque siempre escuché que hay que pasarlo bien, que la música es importante, que la innovación le falta mucho contenido. Y empecé a mezclar estos elementos que no eran propios
la música, yo creo que todos escuchamos música, pero yo no soy músico. Particularmente no soy rockero de rock. Yo puedo escuchar de todo tipo de música, me acompaña, está de fondo, pero para mí son los libros, por ejemplo, más relevantes que la música. Sin embargo, encontré un dolor que estaba en el mercado y que al parecer yo podía atenderlo, poniendo a disposición mi aprendizaje, mis redes, mis ganas, mi constancia, que ya era mía. Y ahí mezclo la innovación y el rock, y nuevamente en esta falta de creatividad y de ser muy práctico, armé un producto que se llamó Innova Rock. No sé si alguien puede levantar la mano, quizás como es más pronto, a lo mejor alguien lo conoció. ¿Conocieron alguna vez Innova Rock? ¿Alguien? ¿No? Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Me faltó la galleta. Ahí, a ver, Sí. espera, vi una mano. ¿César, sí o no? ¿O fue una idea mía nomás? Ah, no, mucho, ya, estaba ilusionado que alguien lo conocía. Ya no importa, como buen vendedor. Excelente respuesta, qué bueno que nadie lo conoce. No, hablando en serio, Innova Rock nace el año 94, 4 años después de mi exit con Publimetro y casi un año y medio después de salir de la empresa, que lo que hizo fue juntar la innovación y el rock, y dije, increíble cómo las startups, año 2014, ojo, viajen un poquito en el tiempo, increíble cómo las startups la pasan súper bien en la previa al pitch, pero basta que abran la puerta, entren al Demo Day. Yo no sé si ustedes han estado en algún Demo Day o en algún momento defendiendo su proyecto frente a jueces, a un jurado, y hay una solemnidad que uno no la entiende. Y las preguntas son como, ¿y tu modelo de negocio y todo? Y es como fome. Y yo veía que había toda una onda afuera y que además en el concepto Silicon Valley, lo que ocurre afuera, Chile más está mucho más cercana a esa realidad, era mucho más hondera de la copia fome que nosotros estábamos tratando de hacer en Chile. Y ahí yo dije, qué increíble cómo grandes proyectos de música han tenido un gran carisma en el vocalista. O vocalistas que no tenían carisma y tuvieron que aprender a tenerlo. No sé, po, estoy pensando en los Doors, The Doors con su vocalista que tenía que cantar de espalda al inicio. U otros grupos que tenían solo el vocalista y la verdad es que era más o menos nomás la banda. O bandas que eran bandas, donde no había un rostro como AC/DC, sino que son todos los integrantes del grupo, son igualmente importantes. Me empecé a encontrar con los casos de Kiss, que son los genios del marketing, o lo que es Iron Maiden y que tiene que ver con todo el merchandising que tienen en torno a la banda. Y así empecé a encontrar en el rock modelos de innovación. Y empecé a desarrollar todo un concepto que terminó siendo un programa de radio en Radio Futuro. Para los que están en Chile, es la radio del rock. Y ahí teníamos un programa de 1 hora los días viernes, perdón, los días sábados, 15 minutos los días viernes, y fue la primera vez que llevé a un tipo que estaba haciendo leche, perdón, que estaba haciendo mayonesa a partir de productos vegetales. Y el proyecto se llamaba Not, Danot. Y querían estar en el supermercado, y en el año 2015 estaban con un proyecto que parece que tenía el interés de una universidad. En esa etapa, les estoy contando, fueron otros tipos de enfermos de la cabeza que en Estados Unidos estaban desarrollando una entrega en 30 minutos a domicilio, que se llamaban Corner Shop, y que tenían el deseo de que en algún momento tener un éxito súper importante y conquistar el mercado de México y de Canadá y de otros. Y que venían con un aprendizaje súper importante de Nietzsche, su anterior proyecto. Y empecé a llevar proyectos que eran como en ese tiempo súper poco conocidos, a conversar cómo lo estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo. Bueno, el programa de radio tenía un modelo que yo les dije, yo no soy muy amigo del modelo de la publicidad. Es interesante, pero es como muy práctico, fome, no tiene mucho crecimiento. Y me di cuenta de una habilidad blanda, que es la que yo les quiero transmitir en este proceso, que es que muchos emprendedores, no sé si es el caso de ustedes, son muy buenos, buen equipo, buen proyecto, pero les falta actitud. ¿Y qué es la actitud? Eh, Quizás solo en Chile se puede entender como la choreza, la impronta. Eso cuando tú caminas sobre la arena y dejas huella, esa es la actitud, un sello particular.
que puede o no puede tener rock, puede o no puede ser entretenido, simpático, pero que refuerza tu identidad y la identidad del proyecto que tú lideras. Con este segundo proyecto, que le fue súper bien, terminamos realizando el programa en Miami, en Estados Unidos, tuvo una vida maravillosa y un desarrollo súper importante. Les quiero hablar de eso, de que me dejó el aprendizaje de un propósito que no era el mío, ni profundo, como el tercer caso que les voy a contar, ni mío asociado a algo que yo pensé que era mío, como el de mis padres con el tema de las pymes y el emprendimiento, como en el caso de Diario Pyme, sino que es un propósito de otro, ajeno, como un dolor de mercado que tomé como propio, que lo asimilé. ¿Ya? Entonces, ese es un segundo tipo de propósito. ¿Ya? Algo que sonaba afuera, que en este caso era la innovación y la necesidad de acercarle a las personas, pero yo no tenía vínculo ni con eso, ni con el rock. Pero lo tomé como propio, ese fue el centro de la motivación y aún así igual tuve éxito. Vendí mucho más de lo que vendí con la historia de Diario Pyme, pero no tuve éxito. Y no tuve éxito por algunas razones que creo que no valen la pena desarrollar a menos que ustedes tengan la duda y la agregan a las preguntas que puedan tener. Entonces, esta segunda historia es para hablar de este segundo propósito, y la habilidad blanda que les quiero transmitir es que preocúpense de su actitud. La actitud con la que enfrentan el proyecto, la vinculación con el resto, cómo cuentan su historia. Por ahí escuché una característica bien particular y es que todos los emprendedores deberíamos pasarlo súper bien con nuestro proyecto. Más allá de que nos esté yendo bien, más o menos o mal, lo más importante es que nosotros estemos disfrutando el camino. Si no lo estamos disfrutando, es muy difícil que despierte en nosotros una actitud. Y cuando no despierta la actitud, no prendemos al resto, no prendemos a inversionistas, no prendemos al equipo, no prendemos a nuestros clientes. Y prender significa iluminarlos, incendiarlos, que se llenen con el fuego de las ganas de lo que estoy haciendo. Y yo les diría que InnovaRock fue 100% eso. Jimena, solo si se puede, no sé si tienes la foto número 1 por ahí. Sí, Solo si tengo. la tienes, para que ¿Quieres la que miren. ¿quieres que la No, comparta? la puedes poner ahora como... No, me da lata compartirla como con todo, quizás van a ser memes después, pero si la puedes poner ahora como compartida en pantalla, Sí, les vamos a mostrar una foto solo para que vean cómo es la no actitud y cómo el proyecto Diario Pyme terminó de una manera muy tradicional, la foto número 1, que estoy con no sé si lo conocen, a con ver. con Leonardo Farca. Estamos ahí, de igual, Sí igual. se ve, sí se ve. Le pedí el reloj y todo lo que ustedes se imaginan. Sí, pues, a la clásica. ¿Ya? Entonces, esa es una foto que yo les diría, ¿qué es Diario Pyme finalmente? Como periodista, ir a buscar historia, hablar con emprendedores, empresarios, pero muy tradicional, de hecho hasta con corbata. Luego, si podemos poner la foto número 2, esta es la evolución a Innova Rock. El mismo personaje de la corbata, 5 años más tarde de la primera foto, estoy con polera, me creo el cuento y hasta medio disfrazado de rockero, más allá que ustedes me vean o no me vean, pero yo me creí el cuento. Un cuento que no tenía en la primera historia. En la primera historia era más tradicional, era como más commodity. Pero en la segunda le puse valor agregado al cuento. Entonces, si hablar de Innova Rock, me puse en ese concepto. Perdón, Jimena, que te haga compartir No una pantalla importa. con todos tus temas. Y la tercera foto la voy a dejar adelantada para no molestar de nuevo a Jimé. Este es el tercer proyecto en el que estoy hoy día. Esto es una evolución. De la primera foto con Farca a esta han pasado casi 15 años. Esta es la tercera foto, ¿ya? Donde estoy en una radio más tradicional y con un concepto más de equipo. Menos Leo Meyer Fútbol Club o yo como el centro de todo y hoy día trabajando con una red de personas. Eso era con lo de las fotos, Jiménez, no era más que eso. Si alguno quiere la foto para los memes, no sea cruel, por favor. Acuérdense que el bullying no es solo para los niños, existe a toda edad y no me gustaría que me hagan bullying. Pero quise poner este punto gráfico porque también ayuda a entender cómo uno va viviendo los procesos en el camino. El tercer elemento que les quiero comentar es lo que hoy día estoy viviendo, que se llama Academia de Emprendedores. Cuando InnovaRock termina, que fue en abril del año pasado, entre la pandemia, entre una situación puntual de socios
y entre un modelo de negocio un poco desgastado, porque la innovación, que era algo que no existía en el común del país en el año 2015, hoy día tú levantas una piedra y hay algo de innovación, lo cual me alegra. Incluso así es insuficiente, pero hay mucho más tema de innovación. Hablar de esto hoy día, donde hay 14, 15 personas conectadas, antes era, o sea, eran los mismos de siempre en todos lados. Proyectos internacionales y globales como Chile Más, apoyando a gente que está en distintos lugares, hoy día es una realidad. Antes era un proyecto, un sueño, tenemos que llegar hacia allá. Entonces, con esta pandemia, con la explosión social, particularmente en Latinoamérica, como que uno dice, bueno, ¿cuál es el nuevo propósito? Habiendo logrado de algún modo u otro, o habiéndome movido con dos. Uno que era externo, acuérdense siempre, como Innova Rock, y otro que era interno, pero no era el mío desde adentro, sino que era interno, pero a partir de mi familia, de mi entorno. Decidí buscar el más profundo, escudriñar en lo más profundo de mi ser. Y me di cuenta que mi propósito de vida, desde cómo me relaciono con la gente, desde lo que hice en algún momento cuando tenía que salir a buscar plata para vivir mientras los proyectos no me daban de vivir, yo hice clases en la universidad. El periodismo mismo es una forma de habilitar el conocimiento. Y me di cuenta que el enseñar, el facilitar el aprendizaje a otros, era de verdad la razón por la que Leo Meyer vino a esta tierra. Imagínense lo que le estoy diciendo. Eso era mi verdadero propósito. Y me di cuenta que no había hecho nunca un proyecto, había estado cerca, pero nunca había puesto eso en el centro. Y cuando me di cuenta de eso, decidí hacer por fin algo que tenga eso en el centro. Y nació la Academia de Emprendedores. ¿Y qué es Academia de Emprendedores? Nuevamente es un programa de radio, porque me quedó gustando la radio, pero ya no es independiente como partió Innova Rock o como Diario Pyme, sino que desde el minuto uno está dentro de una radio conocida. No sé si conocen la radio ADN. Ni siquiera sé si ustedes escuchan radio, puede que no escuchan tanta radio. Pero hay un porcentaje importante de chilenos, y en Latinoamérica, en otros países, escucha mucha más gente la radio todavía, para trasladarse, para despertarse, para acostarse, para acompañar su día a día. Aunque parezca insólito, la radio todavía marca pauta. Bueno, decidí que el mundo del emprendimiento y los conocimientos del emprendimiento tenían que llegar a las personas a través del audio y no a través de la vista, porque estamos todo el día ocupando la vista en los computadores, en las pantallas. Pero que hay una brecha para poder hacerlo solo por Spotify o solo por podcast. La gente que más necesita es la gente que escucha la radio, gente que a lo mejor está muy lejos de la capital, gente que la radio es su única compañera, gente que está emprendiendo, pero a la que te criaste, como se dice, y no pasó por la universidad, ni mucho menos por un posgrado o un postítulo. ¿Por qué no hacemos clases como si fuese un postítulo, con profesores de posgrado, con profesores universitarios, pero que además hayan emprendido? Y la innovación o el valor agregado, y aquí viene mi propósito, es que yo voy a ser un alumno. Me voy a olvidar de todo lo que sé. Y mis invitados van a ser los profesores. Y la clase va a ser, ya profe, ¿y qué es el balance? Ya profe, y el balance tiene 8 columnas, ¿para qué significa cada una? Oye, profe, ¿y el balance es anual o debería tenerlo mensual o trimestral? ¿Y qué pasa si mi empresa la quieren comprar? ¿Qué información de mi balance tengo que compartir al inicio? ¿Cuál debo ocultar? ¿Y el contador lo tengo que tener adentro de la empresa o afuera de la empresa? ¿Y los elementos digitales de la contabilidad reemplazan al contador? Les di un ejemplo de contabilidad, pero decidí hacer un día un ramo. El día lunes contabilidad, el martes aspectos legales, y así partió el primer semestre. Y como esto tenía que ser chin chin, tenía que tener ingresos desde el primer día, vendí el proyecto en verde, salí a buscar clientes y el que entró fue un banco. No sé si conocen a Banco de Chile, pero es un buen cliente, una buena espalda, y que un banco crea en un proyecto como el tuyo y que además está partiendo con el background de quién eres y lo que quieres lograr, siempre contando este proyecto desde el propósito, hizo que el banco no solo comprara un mes ni 6 meses, sino que dijera, te voy a acompañar durante un año. Entonces, si se fijan, hoy día estoy en otro proyecto
con este tercer aprendizaje que les quiero contar desde el propósito. Mi propósito, que no fue fácil encontrarlo, porque las 2 veces anteriores pensé que era mi propósito. Y hoy me di cuenta que yo vine a esta tierra para hacer este propósito. Amo los otros 2, pero tengo claro, cuando converso con emprendedores, trato de averiguar si están en cuál de los 3 propósitos. En el que creen que es de ellos, pero en realidad es el mundo el que intervinió. Si es el de ellos porque lo heredaron, o si es el de ellos profundo. Y la tercera habilidad blanda que hoy día les quiero compartir en este tercer proceso, me lo anoté acá, tiene que ver con la capacidad de servir. Es súper importante que no olviden que ustedes son una herramienta para, un camino para. Que el proyecto que estén liderando y que estén impulsando va a generar algo. Y en ese algo, ustedes cumplen un rol ni de inicio ni de final, sino que a través de ustedes. A través de ustedes van a formar empleados que van a trabajar con ustedes. A través de ustedes van a generar un impacto. A través de ustedes van a generar riqueza, y esa riqueza, ¿qué va a pasar con ella? ¿La van a acumular? ¿La van a habilitar para que otros también puedan salir adelante? Cuando uno entiende que uno es una herramienta al servicio de un todo, ayuda muchísimo porque es una habilidad blanda que te permite siempre aprender. Porque cuando tú te olvidas de servir, te empiezas a poner en el centro. Y cuando te pones en el centro, te levantas desde la sabiduría. Y cuando crees que lo sabes todo, te cierras la puerta al aprendizaje. Porque no quieres verte débil, diciendo no sé, no lo entendí. Y pierdes la curiosidad. Y cuando pierdes la curiosidad, pierdes el alma de niño. Y cuando pierdes el alma de niño, te volviste autómata. Y cuando te vuelves autómata, la inteligencia artificial te va a reemplazar. La característica esencial de los seres humanos justamente es la improvisación. La capacidad de cuestionar, de preguntar, de ser curioso. Y ahí vuelven a deshacer lo mismo que yo les dije. Pongan el mismo video, pero al contrario. Cuando ustedes son curiosos, hacen las preguntas, cuando hacen las preguntas pierden miedo, cuando pierden miedo, hasta llegar a este proceso de ser serviciales. Así que el servicio es otra habilidad blanda que se los dejo ahí para que ustedes sepan manejarlo, lo abracen, lo cuiden y lo sepan llevar a buen destino. No sé si fui muy largo, atadoso, fui fomeada, pero quería compartirles estas 3 experiencias con estas 3 caminos de propósito y con estos 3 aprendizajes de habilidades blandas para que puedan compartir. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Me apago. Muchísimas gracias, Leo. Si es que alguno tiene preguntas, puede ir levantando la mano o puede prender el micrófono y preguntar directamente. Aló, Hola, Leo. Leo. Adelante Hablemos nomás, los dos. Juan. Ya, Tú primero. gracias. Sí. Oye, estaba súper entretenido escuchando. Interesante la experiencia que estás compartiendo. Y me llamó la atención porque igual es como quizás de un ámbito no tan, por lo menos conocido para mí, que tiene que ver con la radio. Y te quería consultar, ¿cómo es ese mundo de la radio? Hoy día, ¿para dónde va? ¿Qué pasa con los auditores? ¿Se está logrando llegar a más y más? En mi caso, al menos yo escucho radio cuando voy manejando y me encanta, pero desconocía que existía este mundo donde tú, no sé, pues, plantear un proyecto con un banco, en la radio. Para mí es un mundo desconocido. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más del mundo de la radio. Hola Juan, un gusto, gracias por la pregunta. Mira, yo te diría que es súper desconocido. La radio se mueve bajo un método, una metodología de hace 50 años atrás. Todavía se ha llamado telefónico para levantar los datos. Son datos no medibles. Si tú prendes o apagas la radio, nadie sabe. No es como la tele que tiene un poco el people meter y que tiene métrica. Hoy día el mundo es de las métricas, entonces la radio es bastante cuestionable. Pero resultan incuestionables ciertas cosas a nivel masivo que por eso mantienen a la radio, como diría mi abuelita, vivita y coleando. La gran mayoría de los candidatos, por ejemplo, a la constituyente, que salieron electos, hicieron campaña en radio porque era más barata y fueron los invitados tradicionales a la radio. Versus los que no salieron, en gran mayoría tuvieron campañas bastante importantes en redes sociales, televisión. Entonces la radio tiene una credibilidad, Juan, que todavía otros medios no tienen, ¿ya?
Te quiero dejar ese punto. Segundo punto, y esto más asociado con el mundo startup. La movilidad es un tema que nos ha acompañado como, ¿cómo decirlo? Como históricamente, desde el inicio. Una de las primeras cosas después del fuego fue la rueda. Y la movilidad ha ido cambiando la economía, que todo llegue más rápido, la velocidad, el ferrocarril, el automóvil, todo, las grandes revoluciones tienen que ver justamente con la movilidad. Entonces yo digo, ¿cuál es la radio? ¿Qué va a sonar adentro de un Tesla, Juan? ¿Qué va a sonar adentro del X-Space cuando vayamos a la Luna? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cachai? ¿Con quién vamos a conversar? Porque si todo se reduce a música, yo creo que no es el camino. De hecho, no sé si hay alguien acá que pueda escuchar solo música. Nosotros escuchamos otras cosas. Y en un mundo que nos está demostrando que cada vez está más tecnológico, el sonido tiene que ver con conversaciones, tiene que ver también con situaciones. Entonces yo te diría, hoy día la radio es lo que es, pero la gran pregunta es cómo hacer la radio futuro. Y en ese sentido tienen que habilitarse contenidos pensando en lo que va a ser la radio del futuro. Termino con lo siguiente. Si esta pregunta hubiese girado en torno a la televisión, yo creo que hace 10 años la tele no soñaba con un Zoom, o con Meet, o con StreamYard, ni siquiera con YouTube. Y sin embargo hoy día es una realidad. Bueno, la radio hoy día tiene que definir qué va a pasar con el canal que finalmente va a hacer lo que hoy día pasa en la radio. Eso. Gracias. Bueno, Leo, muchas gracias. Mira, tengo curiosidad que nos cuente un poquitito cómo llegaste al Banco de Chile. ¿Quiénes quedaron en el camino y por qué tú decidiste acercarte al Banco de Chile? ¿Qué te motivó? ¿Si conocías a alguien? ¿Y cuál fue el pitch que les diste a ellos? ¿Cómo fue ese proceso? Todas son buenas preguntas, pero esa es, por la situación que puedo contar, es una muy buena pregunta. A ver, me encantaría decirte, no, donde pongo el ojo pongo la bala. Mentira, ¿ya? Yo lo único que tenía claro era que no iba a partir el proyecto, por muy bueno que me pareciera a mí, el hacer clases a través de la radio, sin un cliente. Eso era súper importante. Y segundo, que tenía que ser un cliente que tuviera la espalda de apoyarme más allá de un mes y en el monto que más o menos yo pensaba. Con esas condiciones ya te podrás imaginar que hartas empresas, al menos en Chile, quedan fuera de la ecuación. Entonces yo dije, ¿a quién le podría interesar esto? Y hice como la segmentación por temática o por sector productivo, si lo quieres. Dije, tiene que haber una telco, no sé, Entel, Movistar. Tiene que haber un banco, Banco de Chile, BCI. Y así empecé a hacer como algunas industrias con algunos actores principales. Llegué como a cerca de 12, 14. Y aquí viene lo interesante, César. Yo dije, tengo varios caminos, pero los dos clásicos son, voy para allá y vendo, o empodero a mi partner para que todos ganemos, aunque yo pierda en la pasada, pero yo necesito que todos ganemos, porque si todos ganamos, genero una sensación de bienestar en todos los actores que participan, porque todos ganan. ¿Y qué hice? Fue averiguar por mi lado quiénes de estos actores podían tener más interés y llegué como a la terna, ¿cachai? Y dentro de esa terna hablé con la radio y pregunté quiénes eran los vendedores que tenían, que eran los ejecutivos de estos tres clientes. Y les pedí permiso para juntarme con los tres ejecutivos, a distancia, todo esto a distancia. Ya estábamos con pandemia, con todo. Y hablé con Juanita, con Pedrito y con Pablito, por separado. Uno que representaba al Banco de Chile, otro representaba al cliente 2 y otro representaba al cliente 3. Y les vendí el proyecto y les dije, ganamos todos si le presentamos esto en conjunto. Y ahí estuvo la venta, César. Porque los tres, te aseguro que se mataron por venderle el proyecto a su cliente porque ellos recibían comisión, la radio tenía un programa bueno y yo tenía mi venta. Y en paralelo, yo creí, esperé, pero a pesar de todos los años que tengo de circo, nunca pensé que iba a ocurrir en 2 semanas. Desde que ideé el proyecto hasta que se cerró. 2 semanas, César. Palabra que sí.
Por lo tanto, lo único que yo tenía era mi palabra, mis ganas y un PowerPoint. Así como Jimena mostró las fotos que yo le envié porque no le envié PowerPoint, era una cuestión menos que eso, no tenía una foto, que era como el modelo, ¿cachai? Que la gente hoy día necesita contenido a través del audio, porque ya tiene saturada la vista. Era una foto, una imagen que mostraba eso. Y con eso me presenté con el Banco de Chile, me creyeron y se cerró la venta. Bueno, muchas gracias. Oye, qué ingenioso. Está buena la jugada. Yo quiero saber algo. De los tres proyectos, de los tres emprendimientos que nombró, yo le trato a usted porque Leonardo fue mi profesor, por eso. Jimena fue mi alumna, el único 7 en clase. Sí, es verdad. ¿En cuál de los tres se sintió como más cómodo, donde pudo compatibilizar más quizá el tema familiar, que de repente cuesta cuando los emprendedores tienen que sacar adelante los proyectos, cuesta mucho quizás compatibilizar los horarios? Son tres etapas completamente distintas de la vida y por eso yo les contaba que la actitud, la honestidad, la constancia son elementos muy importantes. Para responder eso me tengo que parar en esos años. Entonces, yo te digo que hoy día miro Diario Pyme de lejos y no podría hacer muchas cosas que ahí hice. No solo por un tema de forma como la corbata, sino que además un proceso de ir caminando con las pymes de la mano es muy difícil, muy, muy difícil. Sin redes, mi primer proyecto y además en un constante cuestionamiento del modelo de negocio. Pero la constancia, esta habilidad blanda, hizo que siempre fuera metiendo las ganas, que es parte de la perseverancia, con el aprendizaje. ¿Ya? Entonces yo te diría que fui feliz, si no, no hubiera aguantado. Pero hoy, por ejemplo, con un proyecto como Diario Pyme, no podría. No podría, cortocircuito, porque Jimena, era 24/7. Los días sábados y los días domingos yo era Diario Pyme. Cuando nos vamos a Innova Rock, polerita negra, cadenita, toda la onda, y me entendí, entonces me salió como, me entendí, era súper difícil porque un banco, por ejemplo, no me habría comprado con esa impronta, porque el rockero tiene características que no tiene una startup. Miren, la tontera que le estoy diciendo, pero me estoy poniendo desde la mirada del cliente tradicional. Entonces, el rockero tiene otras características. A lo mejor este cabro es desordenado, el rock es en la noche, el rock está en desuso, porque hoy día sub 30, ¿quién pesca el rock? Yo no sé si alguno de ustedes se considera rockero. Pero en realidad el rock es mucho más que eso, es casi una cultura o yo diría una forma de vida. Pero eso no lo va a entender el cliente más grande. Por lo tanto, yo te diría que hoy, con este cambio de piel que ya estuve y con dejar atrás Innova Rock, hoy no podría volver a Innova Rock. Pero en el momento en que viví Innova Rock, me significó todo, Jimena. Saltar arriba de los escenarios, tirarme al público, rockear, desordenarme absolutamente, despeinarme. Me pasé de la corbata a una locura absoluta, arriba de la pelota, como se dice, en el buen sentido de la palabra. Y yo te diría que hoy día estoy, sobre todo hoy día que saqué este propósito desde adentro, estoy súper alineado, porque trabajo con un staff de 20 profesores, que estamos haciendo en conjunto un beneficio que no te imaginas, el beneficio que le hacemos a la persona que está al interior de Ovalle, escuchando la radio ADN a las 9 de la noche, y si se lo perdió, puede escuchar el podcast, donde una persona que está en otro país le enseña a exportar. Y esa persona que siempre pensó que la exportación no era para ella, se da cuenta que un emprendedor partió con un proyecto que no tenía alas para exportar, pero que una vez que se metió en el proceso se dio cuenta que ¿por qué no? Y estas clases le están enseñando el camino para hacerlo. Entonces hoy día yo soy feliz, feliz con lo que estoy haciendo, ando motivado todo el día y creo poder transmitirles eso ahora. Pero no soy Diario Pyme y no soy Innova Rock, así que te diría que en sus momentos fui feliz con lo que tenía, con lo que estaba haciendo. Buenísimo, gracias. Yo tengo una pregunta. Cuando renunciaste, ¿no dejaste de lado
beneficio del éxito o algo? Porque por lo general como que parte del tratado es quedarte cierto tiempo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue eso? Hola Ignacio, buena pregunta. Mira, yo creo que tengo un rasgo de locura. O sea, hay un gen, un 1% de mi cabeza que está así como, hace tilt. Y lo pongo en valor porque en realidad cuando renuncié a Publimetro, te conté como la parte, o les conté la parte más aterrizada, que es, lo hice porque no quería quedarme pegado en todos los beneficios que me estaba entregando una empresa. Mi espacio, mi sueldo, mis comisiones y una proyección incluso para salir con ellos hacia afuera. Porque eso me mataba el gen emprendedor que tenía y que se justificó con InnovaRock y con... Si yo te digo que después de eso me fui a pedir pega a otro lado, soy el rey de los... ¿Cachai? Pero eh, mi deseo de sentir que había algo más allá de la puerta fue lo que me llevó a renunciar. Y respondiendo a lo práctico, mi contrato con ellos era a 4 años. Si ellos me echaban antes de 4 años, me indemnizaban. O sea, ojalá me hubieran echado. Pero tenía una letra chica, y es que si yo me iba antes de los 4 años, yo lo indemnizaba a ellos. Y como me fui al tercer año, yo tuve que pagar para irme. Heavy. O sea, no solo le dije que no a todos los beneficios, sino que además tuve que meterme la mano al bolsillo y devolver una parte porque no cumplí mi propuesta. A beneficio de Publimetro, déjame decirte que hoy día no están las mismas personas, pero esas personas, así con el emprendimiento a través mío, así con el proyecto de Diario Pyme, y si yo tenía que pagar 10, entre movidas para allá y para acá, terminé pagando 1, pero terminé pagando igual. Y a un nivel de ese nivel, te digo que 1 ya es harto. Así que no sé si te sirve la respuesta, esa es la verdad nomás, y, Sí, sí. y eso, así fue Ignacio, o sea, corrí el riesgo, pero sin eso no, nunca hubiese vivido InnovaRock y nunca hubiese vivido Academia de Emprendedores. Vale. Se nos va el tiempo, muchachos y Iba a muchachas. decir lo ¿Alguna duda? mismo. Ya estamos llegando al final, así que creo que hay espacio para una pregunta más y si no, todas han sido buenísimas las preguntas. Yo me informé mucho en estas office hours, así que te doy muchas gracias, Leo. No sé si es que alguien quiere hacerle una última pregunta aquí y si no, damos por concluida esta sesión. Se remata a las 3, a Sí, las 2. sí. Oye, puede ser pregunta o puede ser un consejo, yo igual lo agradezco mucho porque ustedes van. Yo como un poco, igual me siento un poco de vuelta, pero si hay algo que les pareció disonante de mi presentación, me serviría mucho también saberlo. Se los comento porque esto es de ida y vuelta. Yo quedé un poco colgado con lo que hacías en InnovaRock. Claro, sí, porque no lo desarrollé, justamente por si aparecían las preguntas, pero en corto y por honor al tiempo, yo partí con un programa de radio que mostraba a estos innovadores que en el año 2015 nadie conocía, como Danone Company o Corner Shop, pero ahí no hay modelo de negocio. Y me di cuenta que había una metodología para que los startups saquen su actitud. Entonces, el modelo de negocio de InnovaRock era consultoría de entre 10 a 30 horas para trabajar con grupos de startups a los que les enseñábamos un método para sacar al rockstar que llevan dentro, empoderarlos de actitud. Y eso les servía para dar valor a su pitch, para vincular el propósito con la puesta en escena, para salir a enfrentar escenarios masivos en un evento, pero también específicos en un ascensor con un inversionista, para darles más peso y más aplomo a su parada en la vida. Porque, insisto, me he encontrado con muchos startups muy buenos que por timidez y por no sé, por una cosa también que tiene el chileno, no sé si compartimos, pero es mucho más apocado que otros, pierde oportunidades. Esto tampoco se trata de andar con fuegos de artificio, ¿eh? Como que es la otra parte, el ego, el rockstar que se cree y que no te contesta los llamados y que como el doblado que hubo por ahí que habla todo en inglés. ¿Ah? Ese es el extremo malo. Pero en la medianía está la mayoría, como en todas las cosas. Y ese, cuando tú le empoderas un poquito de actitud, prende. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Eventos, asesoría, consultoría, trabajo con grupos de startups
y lo hicimos en Colombia, en Inglaterra, Londres, y en casi toda Latinoamérica. Súper, gracias. Buenísimo, entonces con eso damos por concluida la sesión de hoy, estas Office Hours. Te damos muchísimas gracias, Leo, por compartir con nosotros tus experiencias y todos tus conocimientos, se agradece mucho. Voy a recordar, porque muchos entraron después, que por favor los emprendedores que vendrán a Boston, que todavía no completan el survey de Mass Challenge, que lo hagan, porque es de suma importancia que lo hagan, porque esto va a ayudar a Mass Challenge a crear un currículum específicamente para ustedes. Sé que hay, creo que 5 o 4 equipos que todavía no lo han hecho, así que háganlo, mándenlo lo antes posible. Le pedimos una solicitud de extensión de plazo hasta el viernes, pero no más que eso. Así que ojo con eso y manos a la obra nomás. Y con eso damos concluir la sesión. Muchas gracias de nuevo, Leo. Gracias a todos ustedes, emprendedores, por participar en nuestras Office Hours. Y nos vemos no la próxima semana, sino después de esa, nuestra próxima sesión. Gracias, Leo. Gracias por la oportunidad, que estén Gracias. súper bien. Gracias. Gracias. Gracias, Chao, Leo. gracias. Gracias a todos, que estén bien. Una bonita Chao. noche. Chao, Jimé. Chao, les compartí el link de la academia. Ahí nos vemos. Excelente. Chao, Fernanda. Chao, María José. Chao, que Nunca me estés despido- bien. Nunca me despido de María José. Lo siento. Chao.